Hola, soy Amanda Cano, madre de Nicolás, un joven de 15 años con autismo que ha transformado mi vida. Mi hobby es conversar, me encanta escuchar y contar historias. Y yo soy María Elena San Pedro, psicóloga, especialista en niños. Trabajo hace 40 años con personas del espectro del autismo y sus familias. El objetivo de este podcast es mitigar el sentimiento de soledad y confusión que atravesamos tantas familias con un hijo con TEA, compartiendo nuestras experiencias y reflexiones. No pretendemos ofrecer apoyos profesionales o terapéuticos, pero esperamos que nuestras tertulias sirvan como motivación o soporte para muchos padres. Nos encanta que puedan escucharnos. Bienvenidos. Hola, hoy y en otros capítulos vamos a hablar de un tema que genera mucha angustia a los papás y que los hace vivir momentos realmente muy complejos. Por lo tanto, también es una de las principales consultas que nos hacen a los profesionales, qué hacer frente a las pataletas. Pero nosotros no queremos quedarnos solamente en explicar qué hacer, porque en realidad las pataletas se deben entender mejor. Algunas personas llegan a creer que son casi que una característica del autismo. Y pues vamos a hablar de ese tema. También otros, por el contrario, tienden pues como a normalizarlo, a volverlo paisaje. Y hoy precisamente lo que queremos hacer en este primero de varios episodios relativos al comportamiento es entender la naturaleza de esas pataletas. Entonces, ¿por qué no empezamos con tu corto momento eterno? Bueno, ¿y será que como han sido tantos los momentos eternos que he tenido con este tema, será que puedo decir dos? Bueno, dos. Está bien. Bueno, porque los que tengo así en mente es uno quizás de los peores de la vida, que fue en un supermercado. Estábamos común y corriente haciendo las compras, Nicolás y yo, y de pronto de un momento a otro empezó a saltar, a gritar, a brincar, a golpear todo lo que estaba a su alrededor, a golpear los refrigeradores, a intentar tumbar las cosas de los estantes. Un niño iba pasando por el lado de él y mandó el manazo pues como a darle a él. O sea, no era con la intención de pegarle al niño, ni con la intención de dañar las cosas, sino que estaba totalmente descompuesto, gritando, saltando y mandando así como manazos para todas partes. Esos gritos eran, mejor dicho, alaridos, penetrantes, aturdían a todo el mundo. Para donde yo miraba, todo el mundo absolutamente me estaba mirando. O sea, yo creo que jamás en la vida había tenido tantas miradas encima. Fue muy, muy, muy angustiante. O sea, fue de verdad eternísimo. Y también recuerdo una ocasión en la que estábamos con mi esposo en un centro comercial y no me acuerdo bien, como que por la compra de algo o como que ahí había pues un trampolín súper chévere donde los cuelgan como con un arnés y al saltar en el trampolín salen como volando. Entonces eso a Nicolás le encanta y nos pareció pues muy chévere que entrara a eso. Hicimos una fila larguísima, Nicolás súper juicioso esperó la fila. Cuando llegó su turno, lo lanzaron 2 o 3 veces de ahí y listo. Como a los 5 minutos termina el turno y nosotros no nos percatamos como de avisarle que, pues que ya, que... O sea, es más, yo creo que nosotros no sabíamos cuánto duraba el turno. Ajá. Entonces cuando nos dicen que listo, que ya, que se acabó, Dios mío, bendito, o sea, este niño también empezó a gritar, que no se quería bajar de allá. El muchacho muy amable como que le hizo otra tiradita, pero peor. La única manera que teníamos, además con una fila gigante de papás con niños detrás acosando, pues la única manera fue que Leonardo lo cogió cargado. Arrancamos con él para afuera y gritaba y chapaleaba y nos tuvimos que buscar por ahí un rinconcito mientras él gritaba y nuevamente todas las miradas, todo el estrés, no, tremendo. O sea, eterno, eterno, eterno. Tremendo, tremendo. Amanda, ¿y esos episodios, que nos cuentas, el del supermercado, el del centro comercial, fueron eventos aislados? ¿Cómo así aislados? Es decir, ¿se presentaron una vez y nunca más? ¿O de alguna manera había como un patrón, una recurrencia en ellos? Bueno, en el caso del primero que les menciono, del supermercado, sí se dio en una época que fue
muy, muy dura para nosotros, que fue más o menos un tiempo de 3 meses en el que Nicolás venía presentando con recurrencia unas pataletas que no eran convencionales. O sea, él en determinados momentos ha tenido, digamos, problemas de comportamiento o de conducta o sus pataletas, pero como que siempre habíamos encontrado el porqué. Entonces, o era que no anticipamos, o era que un tema sensorial, bueno, en fin. Pero en esa época de lo del supermercado, ya venían 3 meses en las que sí se estaban presentando con mucha frecuencia, además estaban aumentando en frecuencia, en intensidad y ocurrían en cualquier momento, aunque fueran situaciones de su agrado. Entonces ahí estábamos precisamente como en el análisis de la situación. Y en el del que les cuento de ese trampolín volador, digo yo, ese sí fue, ¿cómo fue que dijiste? Aislado. Ajá. Entonces ese sí fue aislado. Un evento aislado, o sea, no había un patrón, una recurrencia. Exacto, no. Es más, luego nosotros entendimos que claramente fue falta de anticipación, ¿cierto? Pero el del supermercado sí, se estaba volviendo muy recurrente en muchas ocasiones. Incluso fue muy tremendo porque como estaba ocurriendo con tanta frecuencia y cada vez con mayor intensidad y no lográbamos entender por qué, me dejó también muy sorprendida que muchas mamás a las que yo les contaba me decían como que no, sí, tranquila, que así se ponen, eso es normal, es que ellos son agresivos, las mismas mamás. Alguna mamá un día me dijo, no, eso apenas está empezando, a mí me tocó quitar las puertas, el mío como las tumbaba, yo quité las puertas. Otra me decía, no, eso después de las crisis es cuestión de dejarlos 2 horitas en el baño relajándose con agua tibia y ya. Y yo decía, ay, no puede ser que las crisis sean comunes, o sea, esta es la vida con el autismo. Además, esa del supermercado y esos 3 meses que les cuento, Nicolás ya tenía 9 años y ya llevábamos 7 años viviendo todo este tema, trabajando. Y no con esa intensidad de comportamiento. Claro que no, y como gracias a todo el aprendizaje que ya con 7 años en el mundo del autismo teníamos y todas las experiencias que ya les he contado y las que les seguiré contando, pues como que a mí sí me quedaba como, no, él pues no puede ser. Pues sí, esa era como lo más recurrente ahí, pues lo más, ¿cómo es? No aislado, ya es Sí, no eran eventos aislados, sino que ya en ese caso ya había como una especie de patrón. Ok, bueno, entonces empezábamos también diciendo en la introducción si en realidad las pataletas podríamos decir que eran una característica del autismo. Pues yo ya voy a dar mi respuesta, y también hay personas que piensan que la agresividad de hecho es casi que inherente a las personas con autismo. ¿Tú qué responderías? Y yo luego doy mi respuesta. Ay, pues pero aquí a la pregunta es si son agresivos. Si las pataletas y la agresividad son casi que características propias de ellos. Yo diría que no. Es más, yo quiero hacer una campaña de los autistas no son agresivos. Pues no, me parece, desde mi punto de vista personal y la experiencia que he tenido con Nicolás, y aún con momentos muy tenaces, porque por ejemplo en esa época de esos 3 meses que les cuento, una vez un episodio tremendo que la pataleta le duró 2 horas, los vecinos llamaron a la policía. O sea, y tener uno que llegar y encontrar pues la patrulla en la casa, los policías dudando de que uno esté maltratando al niño, el niño supremamente descompuesto durante 2 horas, eso es muy aterrador. Y aún con vivencias como esas, mi respuesta es, no son agresivos. O sea, yo me atrevería a asegurar que precisamente si el problema del cerebro o la diferencia de ese cerebro está en temas de comunicación, pues hay algo que no están sabiendo comunicar y tienen que recurrir a eso. Es más, si vamos agresivos, entonces agresivos somos todos. Claro. Porque yo creo que todos en algún momento de nuestra vida tenemos actitudes bruscas, reacciones
malucas, comportamientos agresivos. Y hay veces siento que entonces, ¿por qué es autista? Si es autista es agresivo. Y si es una persona sin autismo, entonces, o sea, una misma reacción, una misma respuesta, una misma pataleta, en el uno es una pataleta y en el otro es que es agresivo. Pues no. Bueno, no, sí, totalmente de acuerdo. Definitivamente sí, un poco hay esa tendencia a creer que el autismo es sinónimo de pataletas o es sinónimo de agresividad. Pero entonces yo pensaría que hay que entender un poco esas razones que de pronto pueden hacer que sean relativamente frecuentes, porque no podemos decir que todos las presenten, pero yo diría que sí los hacen más vulnerables. Ahora, también pensemos en el desarrollo típico de los niños, o sea, habrá niños con mejor temperamento que otros, pero eso no exime que presenten alguna vez pataletas. Entonces, yo diría que en el autismo de pronto sí puede ser más probable que en los demás niños o en las demás personas que presenten reacciones fuertes, ¿cierto? Por algunas razones que vamos a ver, pero no es que todos las tengan que presentar. Entonces, ¿cuáles serían esas razones o explicaciones o esas variables más bien que pueden influir en esas pataletas o en esas conductas explosivas y difíciles? Pues por un lado está lo que tú decías, tú ya lo empezaste a mencionar, esas características propias del autismo. Ser una persona con autismo no es fácil. Yo creo que ahí nos tenemos que remitir a uno de nuestros primeros episodios donde explicábamos cómo funciona su cerebro, y definitivamente no es fácil ser una persona con autismo. Por un lado están esas dificultades de comunicación a las que tú hacías alusión. Claro, o sea, no es lo mismo yo poder poner en palabras ese malestar que estoy sintiendo, ya sea malestar físico, malestar emocional, poder encontrar las palabras adecuadas para describir lo que yo estoy sintiendo, a no poderlo expresar bien. Yo creo que todos en una situación, en un país extraño, por ahí hay películas de esas, de alguien que encerraron, ¿sí? Y que lo confundieron con un paciente de X condición psiquiátrica y la persona trataba de explicar que él no era, entonces él se empezaba a buscar porque no podía explicar, no le entendían el idioma y la persona cada vez estaba más exasperada porque no le podían entender y no le creían. O sea, más prueba para los otros de que él sí era el que estaba mal. Claro, entonces yo creo que todos en una situación donde no podamos explicar claramente lo que sentimos y posiblemente tampoco entender muchas de las cosas que nos están diciendo o entenderlas a profundidad, pues eso sí los hace más proclives, digámoslo así, a presentar algunas de estas reacciones fuertes. Igual tenemos el tema de la interacción social, que ya sabemos que es una de sus características, un desarrollo atípico diferente, una comprensión distinta de lo que son como las normas sociales y la vida social. Eso también influye en las conductas. ¿Por qué? Porque míreme que los niños pequeños rápidamente empiezan a ir incorporando lo que son ese deber ser, esa conducta que se espera. Hay que saludar, hay que esperar, hay que aguantarse, hay que pedir el favor, cuando las cosas no se pueden hay que ser educado y no gritar, sino un poco por no quedar mal nos tenemos que aguantar a veces. Esos argumentos de esto es mala educación, esto se ve feo, esto no está bien, no son argumentos ni que entienden muy bien ni que les interesen mucho a las personas del espectro del autismo, porque no tienen esa misma visión de lo que es lo social, ¿cierto? Entonces, eso también va a influir y también explicar situaciones a su alrededor, ¿cierto? A veces entender a profundidad situaciones que se están dando. Entonces, eso yo diría que son características del autismo. También sabemos la segunda característica, que es esos patrones repetitivos de conducta, actividades e intereses, donde sabemos que ahí está el tema de la inflexibilidad. No profundizo, mirar capítulo tercero, en el que sea, un cerebro diferente, pero entonces allí sabemos que hay una tendencia a ellos realizar aquello que les gusta hacerlo muchas veces, ¿cierto? Tienen esos intereses repetitivos, el que alguien se los frene, el tener un límite de tiempo para ellos es complejo, ¿cierto? El asimilar los cambios, el asimilar las diferencias, el asimilar que a veces hay que cerrar una situación para pasar a otra, eso que llamamos las transiciones y los cambios, para ellos es de verdad muy, muy difícil.
de entenderlos y de asimilarlos. Entonces, todo eso, la característica sensorial, que tú también medio la lamentaste ahora, claro, eso hace que muchas circunstancias que para todos son comunes y corrientes o que es cuestión de aguantar un poquito, para ellos puede ser intolerable. Entonces, obviamente eso sí los hace, digamos, más propensos, pero no es lo único, porque entonces también en cualquier pataleta recurrente, porque pues en una aislada podemos siempre encontrar algo, pero cuando hay pataletas recurrentes o ya conductas problemáticas recurrentes, hay que mirar, bueno, hasta dónde son características del autismo. Pueden haber problemas también de salud, problemas orgánicos que lamentablemente yo creo que muchas veces se minimizan, ¿cierto? Uy, a nosotros nos ha pasado y yo creo que deberíamos en un episodio hablar como del tema orgánico específicamente, Sí. porque muchos temas de comportamiento de Nicolás fueron por Muchos. temas orgánicos y yo te digo pues que lo de menos es la dentición y Dios mío, cada diente que a Nicolás le salía para nosotros eran unas Los pataletas. recuerdos, fueron 32 crisis, épocas de crisis. No. Claro, entonces la salud, unida a la comunicación, sentir un malestar y no poderlo expresar. Entonces a veces se nos vuelve paisaje, pero pueden haber variables de salud o en el caso de lo que te pasó en el supermercado, que de pronto ahorita podemos volver a eso, que sabemos que ya finalmente logramos encontrar una explicación desde la medicación, pues que en ese momento un efecto secundario de una medicación que estaba recibiendo. Entonces, bueno, están esas explicaciones de salud. A veces inclusive hemos notado que días antes de enfermarse empiezan, y las mamás empiezan, o las familias, no, está desesperante, está súper irritable, no me lo aguanto, está dificilísimo. 3 días más tarde en la cama, ¿sí? O sea que ya venía indispuesta. Ya venía eso que llamamos malestar general, que es tan difuso que a veces uno mismo dice, ay, estoy como bajada, ¿será que estoy como aburrida? ¿Será que estoy deprimida? No, y también puedo estar sintiendo ese desaliento o ese malestar general. Entonces, yo diría que la salud es un tema ahí súper importante, es una variable que puede estar detrás de muchas de esas pataletas. Pueden haber factores del entorno, factores también del manejo, factores, situaciones alrededor. A veces no es el niño, a veces es un ambiente que, por ejemplo, tiene que ver con las variables familiares o con un estrés que se esté viviendo allí, ¿cierto? Con el tipo de interacción que tienen con él. Entonces pueden haber contextos que hacen también que ciertas conductas se den más. Por ejemplo, hablando de esos temas del ambiente, me acuerdo el otro día que en el metro, Nicolás hizo una pataleta tremenda y el metro estaba requete lleno, estaba haciendo mucho calor, había mucha bulla y yo creería que era por eso. Claro, es que mira, es muy difícil poder evaluar o poder analizar una conducta de manera aislada. Casi siempre va a haber relación con factores del entorno, ¿cierto? Entonces, pueden haber factores de ese contexto muy específicos como eso, el ruido, la bulla, el calor, pero también pueden haber, como digo, asuntos ya de familia. Lo que digo es, hay factores generales, hay factores del autismo, hay variables pues, del autismo, hay variables que tienen que ver con el contexto, hay variables de salud que ya mencioné y también hay temperamento, porque definitivamente unos son más irritables que otros. ¿Sí? Como Entonces, todas las personas. Claro, entonces cada familia dirá pues que es el Gómez o el Jaramillo, el Cano, por no decir otros apellidos. Mi mamá decía antes del diagnóstico de Nicolás, decía, no, es que el Cano. Claro, entonces pero es verdad, o sea, hay niños más irritables que otros por temperamento, entonces son un conjunto de variables definitivamente, no es solamente ser persona con autismo. O sea que mi campaña de los autistas no son agresivos, es verdad. Claro, pueden presentar agresividad, pueden reaccionar con agresividad, pero no quiere decir que autismo sea sinónimo de agresividad. Muchas personas del espectro del autismo no han sido agresivas, ¿cierto? Entonces pueden presentarla. Y yo creo que eso nos va llevando a un tema que va a ser fundamental para en otros episodios ir desmenuzando el tema de lo que nosotros llamamos las funciones de esas conductas problemáticas o de esas pataletas, porque
Las funciones es entender como el por qué se presentan. En un momento dado hay distintas explicaciones, variables como ya dije, pero también el para qué de esas conductas, el para qué de esas conductas. Tú lo decías ahora, es una forma como de comunicar algo, es una forma de expresar algo. Por ahí yo leí alguna vez, la conducta habla, o sea, con esas conductas se pretende traducir, debemos aprender a traducir y muchas veces no entendemos lo que les pasa. Si no aprendemos a hacer una buena traducción de qué pasa con esa conducta, ahí es cuando precisamente más se van a incrementar. Y por eso creo yo que muchas veces muchos de ellos pueden tener conductas tan frecuentes, porque no los entienden. Entonces, como no los entienden, no entienden la función de esa conducta, reaccionan como no es apropiado y lógicamente se van a intensificar. Entonces, lo que hablamos de funciones es a veces lo que pretende comunicar esa conducta problemática es, por ejemplo, una frustración. A veces es tan sencillo como estoy frustrado porque no logré obtener algo que yo quería o no logré una actividad que yo quería, ¿cierto? Una de las funciones entonces de las pataletas es básicamente frustración, ¿cierto? Por algo, por un objeto o una actividad. Pueden haber pataletas que tienen que ver con lo que llamamos la función de evitación o escape. O sea, es una manera de decir, no quiero hacer eso, o no soy capaz de hacer eso, o eso está muy largo, o eso está muy aburridor, o eso está muy cansón. Entonces a veces es tratar de evitar una situación o de terminar con una situación. Uy, Dios mío, de esas también tengo unas, en todo ese tema Después académico, el niño bien chiquito, ahí no. También otras veces las pataletas o esas conductas difíciles pueden ser una forma de obtener atención, puede ser una forma de decir, mírame, párame bolas, aquí estoy, ¿sí? Puede ser el centro, a veces puede ser eso, y también definitivamente la función sensorial, el poder expresar esto me duele, esto lo siento molesto. Entonces existen diferentes funciones que es parte de lo que conjuntamente entre los padres y los profesionales tenemos que aprender a hacer para no tener una reacción, digamos, inapropiada o un manejo inapropiado de esa pataleta. Pero entonces ahí, en el momento de la pataleta como tal, ¿qué hacemos? Porque es que, pues, como que en ese mismo momento uno determinar cuál era la función, súper difícil. Y en el momento, por ejemplo, yo en ese supermercado hubiera querido desaparecerme. Cuando, es que en cada una, o sea, como, y con varios papás lo hemos hablado, quisiéramos como la fórmula mágica para que esas pataletas no vuelvan a ocurrir. Y en mi caso, yo sí quisiera unas goticas que me vuelvan invisible a mí y al niño. Para que como que todo eso tan horrible que está ocurriendo, solo lo vivamos él y yo y que no esté toda esa gente alrededor haciendo esa carga tan fuerte. Claro, yo sé que todos las queremos, porque eso también no les toca solamente a los papás, a los profesionales también nos ha tocado enfrentar muchas de esas situaciones. También quisiera, a veces has querido ser invisible. Claro, sí, y desaparecer cada uno en ese momento y pensar que es un sueño y que va a pasar pronto, claro que lo queremos. Pero mira, yo creo que vamos a hablar un poco del manejo, eso como suena muy maluco, pero es en el próximo capítulo, porque eso ya nos extendemos mucho, ¿cierto? Nos extenderíamos, pero yo sí quiero entonces eso es como resaltar ahora la importancia de aprender a ser buen observador y aprender a tomar nota, llamémoslo nota, puede ser literalmente por escrito, o tomar nota puede ser simplemente en la mente y luego hacerlo en un video o hacerlo en un audio o de verdad en unos datos, porque no siempre lo vamos a poder descifrar a la primera. Entonces yo diría que habrá que tomar medidas, las veremos en otro episodio, en el siguiente para que estén atentos la próxima semana, pero yo creo, Amanda, que es bueno pues como terminar allí, ¿cierto? Un poco en punta y hablar de esa importancia pues como de ser buen observador. Ah, bueno. De esto que hemos dicho hasta ahora, ¿tendrías algún pequeño logro gigante? Sí, total, y de hecho eso último que decís, porque es, no, y es que en general, yo creo que
mi pequeño logro gigante en este tema es que como han sido tantas pataletas a través de la vida, entonces aprender a cada vez entender mejor a Nicolás, a cada vez ser capaz de no pensar en mí sino en él y ponerme en su lugar y en lo que él está viviendo y sintiendo en ese momento. Pues sí, como a ponerlo al de primero cada vez, a no normalizar, porque de todas maneras en esa época que fueron esos 3 meses, cuando incluso un neurólogo me dijo, es que ya tiene 9 años y es la prepubertad y así se ponen. O sea, a no normalizarlo, sino que entender que hay algo detrás y que hay que analizarlo y que no es que el autista es agresivo. Entonces, a mí yo creo que el pequeño logro gigante es entenderlo cada vez más, ponerlo al de primero, ponerme en su lugar, ser empática y como que irme ejercitando en eso. Muy bien, eso yo creo que a la vez son como las conclusiones, ¿sí? No normalizar, tampoco catastrofizar y entender la importancia de poder ser más observador y encontrar esa función y esas variables que influyen en la conducta. Entonces, puntos suspensivos, continuará. Y recuerden recomendarnos, contarle a las personas que les pueda interesar este contenido, seguirnos en Instagram y por acá los esperamos. Chao.